Saludos, bendiciones, bienvenidos a otra entrega de este espacio Conociendo Nuestros Líderes. Esto es órgano oficial del Ministerio Cámara de Avivamiento a las Naciones. Yo soy Andrés Japay y es un placer estar con ustedes nuevamente. En el día de hoy estaremos conversando con el pastor Frank Pimentel, quien es el fundador del Concilio Iglesia de Dios en Cristo en esta ciudad de San Pedro de Macorís. ¿Quién es el pastor Frank Pimentel y de dónde viene Frank? Frank Pimentel es un joven que se convirtió al Señor en los años 72. Yo vengo de una familia de campesinos y comerciantes, Banileja. Y mi mamá, San Cristovera. Ellos se encontraron aquí y me tuvieron a mí. Yo vengo de esa formación de ese señor Banilejo, de una formación rígida. Yo me crié con él, con mi papá. Mi papá fue el que me formó, él fue el que me enseñó parte de la vida. Y estuve todo el tiempo con él hasta los 18 años. A los 18 años yo salí del poder de mis padres y vine a estar con mi madre. Ella me fue ayudando y me buscaron trabajo. Mi primer trabajo fue en el Ingenio Porvenir. Yo entré al Ingenio Porvenir como aprendí en el taller de torno y salí como segundo tornero de esa institución. En el año 72, un joven de nombre Danilo Martínez había dejado una Biblia en una caja de hierro. Y yo comencé a leer esa Biblia en el 62. Rectifico, 62. Excelente, pastor, muy buenas informaciones. Y ahora nos gustaría saber, ¿cómo llegó usted al Evangelio de Jesucristo? ¿Qué fue lo que le llamó la atención del Evangelio? Bueno, en la iglesia, la que yo estaba visitando, la que yo fui, había música. Yo había estudiado música en Atomayor. Yo era trompetista en la banda de música de Atomayor. Por poco tiempo, al venir aquí a San Pedro de Macorís, yo iba al cuerpo de bomberos, donde había una banda de música. Yo entré ahí. Cuando yo llego a la iglesia, ya yo no estaba en el cuerpo de bomberos, ya yo estaba en eso, ya yo estaba trabajando. En la iglesia había instrumentos, había guitarra, había trompeta. Y yo entré por la trompeta. Yo visitaba la iglesia, pero yo no era cristiano. Visitaba la iglesia. Un día, domingo en la mañana, a las 11 de la mañana, el pastor Johnny Perdomo Felipe me hizo el llamamiento que si yo quería ser evangélico. Mis palabras fueron estas: si otro es evangélico, ¿por qué yo no puedo ser evangélico también? Y él me dijo, pasa que voy a orar por ti. Ahí yo me convertí al Señor. Bueno, por lo que hemos visto hasta ahora, usted se ve que es una persona que tiene una memoria lúcida, pastor. Y hablando de memoria, ¿podría usted decirnos, recuerda usted la fecha en la que fue bautizado? Ese mismo año, en febrero, el 27,
14 de febrero yo fui bautizado. Yo me convertí 6 de enero y del 72. 6 de enero del 72 y el 14 de febrero, Día de la Amistad, yo fui bautizado. Wow, eso es uno de los recuerdos más hermosos que uno siempre tiene como cristiano cuando uno es bautizado. Eso es excelente, pastor. En ese sentido, entonces, pastor, ¿cómo se inicia usted en el ministerio del pastorado? Bueno, yo entré a la iglesia y yo me interesé por aprenderme la doctrina de la iglesia. Y en ese mismo año, en el año 72, vino una comisión de Estados Unidos y el obispo Moody, Carlos Moody, me vio y él dijo: él es una potencia. Y él me llamó y hizo una oración por mí. Yo tenía 6 meses de evangélico. Eso fue en julio. Y ese mismo mes me dieron un credencial de obrero. Eso puso en mí una responsabilidad por la obra del Señor. En ese mismo año, terminado la convención, el pastor se fue y se llevó a Johnny para los Estados Unidos y él no volvió más nunca. Nosotros quedamos sin pastor y nos pusieron a Amarante Cuesto, pastor que no era un pastor, era un muchacho joven de las Asambleas de Dios de Sabana de la Mar, que vino a estar con nosotros. De ahí, Simón Reyes, que está vivo, le dijo a Abraham, al pastor Cueto, el pastor de esa iglesia es Frank Pimentel, tú no eres pastor de esa iglesia, vuelve a tu iglesia Asamblea de Dios, que esa iglesia es de ese joven. Y él se fue y me dejó la iglesia. Cuando él se fue y me dejó la iglesia se destruyó, se acabó. Todo el mundo se fue porque no eran personas nativas de la iglesia. Nada más habíamos 2 personas que éramos nativos de la iglesia, que era la hermana Ana Bailey, Ana Inocencia Paxson, viuda Bailey, y yo. Todo el mundo se fue, la iglesia se acabó. Donde estaba la iglesia, tumbaron la casa y pasaron la avenida Circunvalación frente a McDonald's, donde está McDonald's hoy. Por ahí pasó. Nosotros quedamos sin ninguna congregación y sin iglesia. Dicho esto, pastor, es importante que usted nos diga cómo supo que tenía el llamado para el ministerio. ¿Qué pasó? ¿Algún sueño? ¿Una revelación? ¿Alguna demostración? Cuéntenos sobre eso. En el 73 yo me fui al Valle de Sabana de la Mar y allá yo me puse a predicar el evangelio. Cuando vine del Valle, porque ya no tenía dinero para seguir pagando la casa, porque la que la estaba pagando era yo, porque ya nosotros no teníamos asistencia de ningún concilio, yo alquilé en Villa Magdalena una casita por 7 pesos a un joven llamado Buzo. Y ahí yo me puse a predicar el evangelio. En el 75, ya teníamos cerca de un año ahí, Dios trató conmigo y me envió aquí a los 4 caminos. Su palabra, porque fue en visión de noche. Ve a los 4 caminos, levántame una iglesia. Este nombre, Iglesia de Dios en Cristo,
a pesar de que es un nombre poco usual, ¿verdad? Para la mayoría de iglesias evangélicas que nosotros conocemos, ¿de dónde surge este nombre, Iglesia de Dios en Cristo? El hermano Johnny Perdomo había traído a Moody aquí al país en el 70. Él pertenece a la Iglesia de Dios en Cristo en los Estados Unidos. Yo no tenía conocimiento de ningún otro nombre de iglesia más que el de esa. Ellos, al la iglesia caerse aquí en República Dominicana, ellos dejaron a todo el mundo. Cuando yo me pongo a predicar y yo voy a abrir la iglesia, yo le pongo el nombre de la iglesia, Iglesia de Dios en Cristo. La Iglesia de Dios en Cristo es un movimiento internacional que tiene su asiento en Memphis, Tennessee, y es una iglesia poderosa, pero nosotros aquí éramos 2 personas. Y es importante, pastor, que nosotros podamos destacar la juventud que le caracterizaba a usted al momento que inició el pastorado, porque por lo que podemos ver, usted inició el pastorado bastante joven, ¿verdad que sí? Y tomando en cuenta esa juventud que tenía usted en el momento de iniciar el pastorado, y estoy poniendo de frente de que la mayoría de los pastores siempre son personas de avanzada edad, a veces personas con canas, de alguna manera que pasan de los 40 años, y usted estaba bastante joven. ¿Qué decía la gente de usted, de ese muchachito que estaba en el sector pastoreando? ¿Qué decía la gente? Bueno, cuando yo comienzo a pastorear, cuando yo comienzo a predicar y a querer formar iglesia, la gente me veía muy joven. Yo tenía 27 años. Y en ese tiempo, aquí estaban establecidas algunas iglesias, pero la iglesia no tenía fuerza. Yo no tenía fuerza porque yo no tenía entrada, yo no tenía el dinero. Yo predicaba yo, con la fuerza que Dios me daba. Y la gente venía y se iba. En esos tiempos entraron algunos concilios, como el Buen Samaritano, y algunas iglesias comenzaron a predicar el evangelio. Entonces, ese grupo de jóvenes dinámicos, pues nos juntaban. Yo no tenía membresía, yo tenía 2 personas. Y comenzábamos a juntarnos y a hacer culto y a hacer actividades del tiempo. Y eso nos fue dando fuerza para establecernos. La iglesia iba creciendo, el pueblo iba creciendo. Yo vine aquí a los 4 Caminos, como te dije, por mandato de Dios. Aquí yo comencé a predicar ya formalmente en el año 1975. Haciendo un poco de memoria, pastor, ¿puede usted recordar cuál fue la primera persona que se convirtió cuando inició la Iglesia de Dios en Cristo, precisamente con usted, y en medio del proceso en el cual usted se encontraba? La primera conversión que yo tuve aquí fue la hermana Elvira Castillo de Yen, la esposa de Eulogio Yen, cariñosamente veterano. Ella ella visitaba la iglesia de Norman Letelier aquí en Miramar, donde después se congregaba Benito John. Y ella pertenecía a esa iglesia, pero esa iglesia no era pentecostal. Ese fue mi primer miembro. En el año 1977, ya con algunas actividades que se habían hecho, yo estaba predicando en Sarmiento. Yo comencé a predicar en Sarmiento en el 72, 73. Y allí había una señora llamada Carmelita, que era la que tenía una iglesia ahí en Sarmiento, pero ella se fue a Punta Garza y yo me quedé
ahí en Sarmiento, predicando. Ahí en Sarmiento se levantó la segunda iglesia, que está ahí todavía. Esa iglesia estaba siendo dirigida por mí, pero yo no podía tener aquí y allá. Tenía esas dos iglesias y yo no tenía recursos para poder seguir. Entonces me junté con el hermano Gonzalo, que ya murió. Hermano Gonzalo, él estaba predicando. Un día yo le dije, vamos a juntar a la gente que tú tienes y la gente que yo tengo para que hagamos un solo grupito. Aníbal Mota se llama él, cariñosamente Gonzalo. Él pertenecía a Asamblea Cristiana, pero él se había como quedado solo. Ahí fue que yo conocí a Ángel Suero y a Rafael Pérez, que eran de Asamblea Cristiana. Pero ellos se dividieron, no sé qué fue lo que le pasó, pero ellos se dividieron. En fin, fue que Gonzalo, Aníbal Mota, se quedó conmigo en el 75, 76. Se quedó conmigo. Pastor, sabemos que los inicios son difíciles en todos los proyectos que nosotros enfrentamos y en cuanto a levantar una iglesia, no es la excepción. Entonces, nos gustaría saber, pastor, cuéntenos un poco de algunas experiencias que usted tuvo cuando inició el ministerio pastoral, cuando comenzó a levantar la iglesia, es decir, asuntos como pasar hambre, desnudez, tener que dormir en el piso y ese tipo de cosas. Cuéntenos, nos gustaría saber un poco más de esas experiencias. Déjame decirte algo. Es bueno que el pueblo sepa esto. En esos tiempos estaba la cosa dura. Nosotros no teníamos concilio que nos respaldara. Todo lo hacíamos a motu propio. La iglesia no tenía entrada. Aquí, yo pagaba 15 pesos mensual. Y con los chelitos que conseguía, yo lo iba reuniendo hasta que podía juntarlo. Yo te puedo mostrar recibos que yo hacía abono al alquiler de la casa de 50 centavos. Yo lo tengo en mi poder, recibo, abono a cuenta, abono al alquiler 50 centavos. Y así yo formaba hasta que llegaba a pagarlo. Yo estuve pagando la iglesia por 3 años. Y Dios era el que me ayudaba. La ofrenda de la iglesia, también tengo la libreta, que te la voy a mostrar, eran 6 centavos, 5 centavos, 2 centavos. Cuando sacábamos cuenta al mes, era 1.30, 1 peso con 30 centavos, lo que entraba en la iglesia, y había que pagar 15 pesos de alquiler. ¿Qué podía tener el pastor para comer? Era viviendo por fe. Bueno, ya usted nos cuenta de una pequeña casita, ¿verdad?, que alquiló para lo que era la iglesia, o donde iba a funcionar la iglesia. Pero bueno, díganos, ¿cuál era la condición de esa casita? ¿Estaba en buenas condiciones? ¿Estaba a término medio? ¿Se veía muy arruinada? ¿Cuál era la condición? Cuando yo alquilé aquí, esto no tenía piso. Esta era una casa que era de zinc, con unos cines viejos, y estaba llena de arañacacata, de ciempiés y de culebra. Yo llegué a entrar a la iglesia y encontrar culebra enredada en los bancos. Yo llegué con testimonio de personas que están vivas a matar 15 ciempiés en un día. De día. Matar ciempiés, hacer una pila de ciempiés matándolo. Yo tenía que
calentar agua para echarla por todas partes, calentando agua y echando amoníaco para que se fueran las alimañas. En ese tiempo yo tenía que ayunar y orar, porque las recetas para abrir esta obra fueron 15 días en el piso de ayuno y oración. Ayuno que tú no sabías con qué iba a entregar, con qué lo iba a entregar, y tenía que dormir en el piso. Era la obra religiosa de entonces. Ahí comenzamos el trabajo. Pasamos todo tipo de necesidad. Yo llegué a predicar en chancleta por no tener zapatos. Llegué a tener un solo pantalón. Lo tendía para poder venir. Oye, en el 75, en el mismo año que yo abrí esta obra aquí, yo me casé con la mamá de Isaac Pimentel. Pasando un poco, pastor, a lo que tiene que ver ya con su vida personal, quisiéramos saber, ¿en qué año conoció usted a su esposa con quien contrajo matrimonio? ¿Cuánto tiempo transcurrió de noviazgo? ¿Y qué pasó en ese sentido? Fíjate algo hermoso y precioso cuando Dios llama. Yo me había conocido el papá de Melania, y yo le dije a mi mamá que con una hija de ese hombre yo me iba a casar, y yo no la había conocido a ella. En una ocasión le digo al pastor Bienvenido Medina que yo quería ir a donde Nicolás Liriano, porque a mí me gustaba una de las hijas de Nicolás Liriano, y él me llevó. Cuando él me llevó, ella y yo hicimos mucha comunión. Y yo me fui. Cuando yo volví con Bienvenido al campo otra vez, él le dijo a ella, Fran te va a pedir. Y Bienvenido, él está vivo todavía, le dijo a Nicolás Liriano que yo le iba a pedir. Yo no le había dicho a Bienvenido que la pidiera. Bienvenido pidió la mano de Melania para mí, sin yo haber enamorado a Melania. Y cuando yo llego del arroyo, que me estaba bañando con los muchachos, Nicolás me llamó. Ellos estaban sentados abajo de una mata de aguacate, y me llamó y me dijo, el hermano Bienvenido me dice que usted pretende a la hija mía. Yo le dije sí. Él la llamó a ella y le dijo, ¿tú le das el permiso? Ella dijo que sí. Bueno, me comprometieron. Yo vengo de una familia rica. Mi familia era rica. Yo no conocí la necesidad. Y cuando yo tengo un año ya con la muchacha, yo le digo a mi papá, pues yo tengo un año de amores con una muchacha y yo no sé lo que voy a hacer. Él me dijo, ve, ponle fecha que yo te voy a sorprender el matrimonio. Mi papá fue mi padrino de boda y él me hizo el matrimonio. Tuvimos 6 niños, a Isaac, a Elías, a Estel, a Juan, a Rebeca y a Blanca. Wow, pastor, excelente, y escuchar eso es bastante confortante. Pero quisiéramos saber, pastor, ¿tiene usted algún recuerdo, verdad, de su amada esposa que en el día de hoy descansa en los brazos del Señor, pero algo que usted pueda recordar de esos años que estuvieron ustedes unidos en matrimonio? Fíjate una cosa, el mismo testimonio de ver cómo Dios nos juntó a nosotros, porque fue Dios que nos juntó a nosotros. Ella y yo teníamos una comunión íntima. Ella era una muchacha de Dios. Estaba tan fortalecida en el Señor que cuando ella me decía algo, Fran, tienes que hacer esto, yo venía y lo hacía.
Muchos de los beneficios, muchas de las cosas fuertes que se hicieron en la obra del Señor aquí, fue ordenado por ella. Cuando yo tenía un problema, ella me decía, tienes que tirarte en ayuno 3 días porque vas a tener un problema. Ella era el de Dios. Como decíamos en ese tiempo, ella era la profeta de Dios. Una muchacha consagrada al Señor, con mucho amor a la obra del Señor. Cuando en el 84, no sé si te diga esto, pero fue así. Yo tuve una revelación. Y en esa revelación, aquí mismo en la iglesia, llegó mi papá y me dijo, Frank, ¿dónde está la iglesia que yo te mandé a hacer? Ya fue en el 75. Yo le dije, lo que entra aquí es muy poco dinero y yo no tengo. Yo gasté eso. Él se metió la mano en el bolsillo y me dio 11 pesos. 11 pesos. Y se fue. Al otro día llegó un joven llamado Ramón Mena de Santiago, que estaba haciendo los contenes del barrio de los Maestros. Y salió, él se había convertido en una campaña en Santiago y no se estaba congregando, y pasó por ahí y al ver la iglesita, el templo, él quiso venir y vino. Estaba aquí Ruth y la hermana Xiomara Rodríguez. Él le preguntó a ella y él le dijo, no, él no está aquí, venga mañana para que usted lo pueda ver. Al otro día él vino. Cuando él vino, que me vio, me dijo, mire, yo no soy cristiano viejo, yo me convertí hace 2 meses, pero yo me quiero congregar para que usted me bautice. Y yo le tengo un diezmo que es del Señor. Y él me dio 1,100 pesos. Los mismos 11 pesos que ya yo había recibido en visión. Yo era inquilino de aquí. Y él me dijo, yo voy a reparar esto aquí. Y yo me puse y construí una reparación en bloc, preparado. Cuando yo hice la reparación, tú sabes, legal, que el que construye una propiedad privada pierde la mejora. Me vino un ataque por eso. Y todo el mundo me decía que yo había perdido la visión, que como yo me podía gastar dinero en una propiedad privada y esas cosas. Me dijo Melania, si no te ponen ayuno, no vas a ganar esa batalla. Y me mandó por orden, casi 3 días de ayuno. Yo vine, cogí mi sabanita y cogí para acá, al piso. Y ahí, cuando estoy ahí, a las 3 de la tarde, llegó el americano. Un americano hablaba conmigo, hablando conmigo. Pero yo no sabía hablar inglés. Y yo lo llevé donde Víctor Jarvis, que está vivo todavía. Él le dijo, dígale a él que qué él quiere, porque yo estaba en Haití y sentí que él quería verme y vine a ver qué él quiere. Yo le dije, yo construí la iglesia y si yo no hago algo, voy a perder lo que yo gasté. Él me dijo, yo no ando con dinero. Tú no tienes un amigo que te lo preste. En ese tiempo, 3.500 pesos era mucho dinero. ¿Quién me lo iba a prestar? Y yo fui donde Simón Reyes, que está vivo todavía. Tengo el testimonio de él. Y yo le dije a Simón Reyes que el americano me iba a mandar el dinero, pero que yo necesitaba 3.000 pesos para comprar el solar de la iglesia. Simón Reyes me dijo sus palabras textuales, al americano yo no lo conozco, a ti yo te conozco, yo te voy a prestar los 3.500 pesos. Y me prestó los 3.500 pesos a mí. Y por bendición
fui y compré este solar en 1984 por 3.500 pesos. Ahí tengo el documento. De ahí en adelante, la iglesia ya tenía su local y comenzamos en un crecimiento. Dios nos bendijo mucho. Fíjate algo, sí, pasamos trabajo, pasamos hambre, pasamos desnudez. Yo tuve un hijo que me nació en el seguro de aquí, que cuando la Norsa me dijo a mí que buscara la ropa para el niño, yo no tenía con qué vestirlo. Yo no había comprado ni un paño. Y cuando llego a mi casa y estoy llorando, me tocaron la puerta y me dijeron que fuera al frente a buscar una caja que me había mandado de Puerto Rico, una canastilla completa para el niño que acababa de nacer. Todo eso lo hizo Dios. Pastor, luego de todo ese proceso, testimonios que hemos escuchado hasta el momento y todo lo que usted tuvo que pasar, ¿cuántas iglesias entonces ya han salido producto de su ministerio, del trabajo que usted ha realizado como pastor? Actualmente, ¿cuántas iglesias y cuántos pastores han salido bajo su ministerio? Fueron bendiciones como Dios fue haciendo conmigo. Cuando Dios me daba, yo levanté unas 18 iglesias de aquí. Yo fundé 11 pastores aquí. El único pastor de la iglesia de Dios en Cristo que no pasó por aquí, porque él se hizo miembro en Sarmiento y allá mismo yo lo necesitaba allá, fue Isaías Nelson. Él no pasó por esta iglesia. Después todos los pastores pasaron por aquí para ser doctrinados y enseñados por mí, que no sabía nada. Yo lo que tenía era fe y fundamento en Dios. Pastor, ¿le tocó sufrir o qué sé yo, sentirse mal con alguno de esos hermanos que a veces son como un poco traviesos, un poco rebeldes en la congregación? Estos hermanos que le llamamos cabezones. ¿Tuvo usted algún cabezón en la iglesia? Bueno, fíjate una cosa. Yo sufrí mucho. Y aunque no me gustaría nombrar a ninguna persona, porque no voy a denigrar, pero yo sufrí de gente que me dividió la iglesia, gente que se me fue, gente que después de haber hecho una iglesia y verla llenado de gente, se fueron con un simple papelito: yo no voy a trabajar más con usted. Y gente que me hizo cosas dentro de la iglesia, y cuando no podían, lo último que un joven de la iglesia dijo, que yo era brujo. Yo tengo, que te lo puedo mostrar, el libro, el manual de la iglesia está en un pergamino negro y tiene una cruz dorada. Y él dijo que yo tengo un libro escrito por Giovanni Papini que se llama El Diablo. Y alguien fue allá a casa y vio el libro en mi biblioteca y dijo: yo te lo dije, que Fran bregaba con cosas. Yo tengo el libro todavía en mi casa, está. Ahorita le puse la mano para limpiarlo. Que yo era brujo y que yo tenía el libro del diablo. Todas esas pruebas yo las pasé. Pasé mucha hambre, mucha encueré. Fíjate, aquí la doctora Pimentel es hermana mía, era abogado y estaba ahí. Pero yo no iba donde ella a buscarle el dinero, porque yo decía que yo tenía un Dios y Él me llamó y Él me tenía que sustentar. Y yo no podía estar pidiendo. Que yo no creía la fe pidiendo, yo creo la fe como Dios obra, trayéndote Él las cosas. Isaac es testigo de niño, de decirme: papi, no hay nada. Y él sentarse en una mecedora, a mecerse con todos sus hermanitos, en esa mecedora que yo la tengo todavía. Y a las 2 de la tarde no nos hemos desayunado,
y el Señor me manda a bañar y a cambiar, y me paro en la esquina, y ahí en la esquina pasa un hermano y me saluda y me da un dinero. Ahí yo vine y le cociné a los hijos, pero yo no tuve que decirle. La señora de Antonio Modesto, ese testimonio yo lo doy porque eso es verdadero. La señora de Antonio Modesto, viviendo ella ahí en Restauración, vino un día que estaba lloviendo. Mi casa era tan mala que el agua de la Mauricio Báez bajaba y se metía por la calle Segunda y pasaba por el medio de mi casa, así. Los potes y los jarres picantinas pasaban por el medio de mi casa porque era bajito. Y ahí en esa agua, con el agua de las rodillas, ella me trajo un sancocho, me trajo un peso y un sobre café. Y me dijo, Dios me dijo que te trajera esa comida. Gloria al Señor. De tantas cosas que el Señor hizo conmigo, yo no te puedo decir tanto testimonio que Dios hizo, porque yo creo en el llamamiento. Yo creo que cuando Dios llama, Dios hace las cosas como debe de ser y en el momento que debe ser. Lo que usted tiene que mantener es la fe y la santidad delante de Dios. No importa lo que digan de usted, importa que usted esté bien con Dios. Amado pastor, ¿cómo era la relación entre los pastores de aquel tiempo? ¿Existía alguna confraternidad de pastores como el día de hoy? Cuéntanos un poco sobre eso. Fíjate una cosa. El primer presidente de confraternidad que hubo aquí, de iglesia chiquita, fui yo. Había unos grupitos que lo estábamos formando disidentes. Entre ellos estaba Panca, un muchacho de la Romana. Y ahí entré yo. Cuando yo entré, el liderazgo que Dios me dio fuerza. La iglesia de Dios estaba comenzando. Abraham González acababa de llegar. Estaba en la ruta. Y yo di el primer culto de confraternidad de iglesias pequeñas en la iglesia de Americano. En esa iglesita, ahí nos juntamos. Y yo tenía un grupito que nos juntábamos en la iglesia chiquita y dábamos el culto de confraternidad. Nosotros teníamos una fraternidad que siempre estábamos juntos. A mí me pusieron en ese tiempo Fran Vigilia, porque yo vivía dando vigilia en diferentes partes, en diferentes iglesitas, que nos juntábamos entre toditos y no llenábamos ninguna. Éramos 5 míos, 3 de Abraham, 2 de allí, 3 de allí. Nos juntábamos ese grupito y amanecíamos alabando al Señor y cantando. Dios hizo grandes obras con nosotros y fortaleció mucho la iglesia en esos tiempos. ¿Se siente usted satisfecho con los frutos que ha alcanzado hasta ahora, producto del trabajo que Dios le permitió realizar desde sus inicios hasta el día de hoy? Fíjate una cosa. Yo me siento bien en Dios y me siento realizado en Dios. ¿Por qué? Yo trabajé para Dios. Y si yo fuera a ponerme a contarte cada una de las cosas, nosotros no acabáramos hoy. De cómo Dios hizo obra gloriosa y bendita, cómo la iglesia creció, cómo la iglesia se desarrolló, cómo se fue desarrollando, cómo criamos nuestros hijos. Yo soy del que yo tengo una bendición, que yo tuve 10 hijos, y de los 10 hijos, yo tengo diploma de 7, de universidad, graduado en universidad, y yo era un hombre pobre. Yo nunca en mi vida he pagado alquiler, nunca. Dios siempre me mantuvo en una posición. Y tenía una fe que decía que me gustaba la iglesia que no pagara alquiler. Pasamos trabajo, pasamos vergüenza, pasamos hambre. Nuestros hijos, yo tenía que lavarle la camisa a uno para mandarlo al otro a la escuela.
Yo tenía que partir un cuaderno por la mitad, para darle mitad a uno y otra mitad al otro. Todas esas cosas, pero haciendo la obra de Dios, haciendo la obra de Dios, siempre confiado en que el Señor iba a hacer la obra. Hoy yo me siento realizado, porque yo vengo y me siento en una iglesia que yo le doy futuro y crecimiento, en un ministerio que fue formado por el Señor en la dirección que Él me dio. Cuando yo veo a Isaac Pimentel, yo veo la obra de Dios en él. Y el consejo que le di, lo veo como Él lo lleva. Mi consejo principal, cuando vaya a una iglesia, predica el Evangelio, no profetice. Deje que el pastor dirija su iglesia, usted predique el Evangelio. Bueno, pastor, y hablando de profetas y profecías, ¿cómo compara usted el tiempo anterior con este tiempo donde hay tantos profetas, apóstoles, obispos, etcétera? Díganos un poco sobre esto. Fíjate, eso es fuerte. Esa es una pregunta fuerte. Pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. El ministerio de antes era un ministerio hecho en la humildad y en el ayuno, en la oración y en la búsqueda de Dios. Nosotros no teníamos un librito que no fuera la Biblia. Nosotros no teníamos institutos. Los institutos eran para las asambleas de Dios, la iglesia de Dios de la profecía y la iglesia de Dios pentecostal. Los grupitos que nos hacíamos, vivíamos escudriñando nosotros mismos la Biblia. Y texto con texto y referencia. Y santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y nos manteníamos en eso. Esos ministerios crecían y se sostenían en la fe. Nosotros no teníamos dinero. Nosotros no teníamos entrada. Dios era que nos sostenía. El ministerio ahora es diferente. Nadie va a predicar si no ve dinero. Nosotros no creamos en eso. Nosotros, a mí me decía una hermana, la hermana Sinín, yo decía, mañana vamos a trabajar aquí en la construcción de la iglesia. Y ella me decía, no hay dinero. Digo, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es que usted tenga fe. La iglesia no se va a hacer con dinero, la iglesia se va a hacer con fe. Era un principio que nosotros teníamos, no por pobre ni mucho menos, es que nosotros teníamos confianza, dependíamos de Dios. Nosotros dependíamos de Dios. Nosotros no dependíamos de que nos iban a dar, ni que nos prometieron. Nosotros dependíamos de Dios. Pastor, ¿considera usted que muchos ministerios que hoy son populares y son reconocidos a nivel mundial, usted considera que en el tiempo que usted se inició en el pastorado, con lo difícil que eran las cosas y con todo lo que le tocó enfrentar, cree usted entonces que esos ministerios, si hubiesen surgido en aquel tiempo, no iban a tener la popularidad de la que gozan hoy? Bueno, en ese fundamento que ellos tienen, ya no fuera. No. Es que a menos que Dios no estuviera en el corazón del ministro, del llamamiento, yo no tengo que prepararme para hacer la obra de Dios. Él es quien me prepara a mí. Él es quien me forma. Yo soy de lo que enseñé y enseño que el carácter del ministro se lo pone el Espíritu Santo. No el carácter. Usted puede ser flemático, morboso, sanguíneo. Usted puede ser lo que usted quiera ser.
Cuando el Espíritu Santo lo agarra, usted le va a quitar todo lo morboso, todo lo sanguíneo y todo lo flemático que usted tiene. Él se lo va a quitar y le va a poner el misterio que Dios dice. Porque Dios no depende de que cómo usted sea. Yo oigo muchas veces, y me perdonan, que Dios te llamó, pero que todavía no es el tiempo. Dios llama a tiempo. Dios no se equivoca. Cuando Dios llama a un hombre, Él me dijo a mí, ve a los 4 caminos, a las 1:30 de la mañana, en Matapalacio, y yo vine, y a las 4 de la tarde, ya yo tenía los cuartos en la mano, pagado el alquiler, y ya yo estaba predicando en este lugar. Pastor, en este punto, nos gustaría escuchar algunas anécdotas jocosas que pudo usted vivir en aquel tiempo. Díganos algo al respecto. Bueno, en una ocasión, yo invité a un predicador a darme una campaña. Y cuando ya la campaña se estaba acabando, yo le di $1.50 al predicador que predicó 3 días. Eso fue en el 80 y algo. Y él me dijo, si yo me doy cuenta que en esa iglesia nada más hay 3 personas, no vengo. Ese predicador me dijo así. Otro día me invitan a predicar a Papolo. Ese trabajo de Papolo me invita a que le cante una vigilia. Y cuando estamos allá, me dice Papolo que yo tenía que darle los 3 pesos de cuota para hacer el sancocho. Yo no dije, yo no entiendo que yo que voy a cantar tengo que pagar también. Eso, me habló con Papolo que está vivo todavía. Y fueron cosas que me pasaron. Ahí. En una ocasión, yo alquilé una guagua para llevar a la gente a un culto. Y después que yo llego allá al culto, la gente no tiene cuarto. Todavía yo tuve que esperar más de un mes para conseguir los chelitos al guagüero, y donde quiera que me veía me tiraba la mano. Eso fueron vivencias que me pasaron, no fue cuestión de juego, que me pasaron, que no tenía. ¿Cómo se siente usted, pastor, al ver cómo Dios ha bendecido tan grandemente a su primogénito Isaac Pimentel, un ministro reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y nosotros conocemos todo lo que Dios ha estado haciendo y cómo Dios lo ha bendecido? ¿Qué siente en su corazón al ver esas cosas? Fíjate una cosa. En este testimonio yo no he testificado porque ya el pueblo conoce el llamamiento. 15 días de casado, el Señor me llamó, me dijo que que mi esposo iba a quedar en estado, que iba a tener un niño, que se llamaba Isaac y que era un pastor. Y pasados los días, yo compré ese mismo día que me desmonté de la guagua, jaquecito azul, y se lo llevé a mi esposa y le dije, Dios me dijo que tú vas a tener un niño, se llama Isaac, es un pastor. Y ella me dijo, está bien, pero yo tengo la menstruación ahora. Yo no sé, Dios sabe cómo es que lo va a hacer. Bueno, pasado el tiempo, ahí está el niño. Todo el tiempo, todas las personas, que la barriga era puyúa, que era esto, que era hembra, que era de varón, todo eso disparate. No había sonografía. A los 9 meses, ahí está Isaac. Cuando Isaac cumplió los 9 años, una hermana vino aquí y me dijo, Fran,
Isaac es el pastor de la iglesia. Yo dije, sí señor, porque ya yo lo sabía. En el 96, yo estoy en Nueva York y un pastor, García, me dice que venga a Santo Domingo, le entregue la iglesia a Isaac y vuelva para Nueva York. Pero yo tenía una conferencia que yo quería dar aquí sobre América Latina y el Caribe, yo la di en el Hotel Macorís, y yo no le entregué a Isaac, pero en el 98, después del ciclón, la iglesia quedó destruida, yo tuve que irme a Nueva York, yo dejé a Isaac pastoreando la iglesia. Cuando yo vine, yo le dije, yo vi que la congregación estaba con él. Yo dije, este muchacho se está cumpliendo el tiempo de Dios, lo voy a dejar pastorear, no voy a pastorear. Llamé al concilio y veterano, lo ordené, que era mi segundo, para que lo ungiera, para no ser que lo ungiera yo mismo, para que lo ungiera como pastor. Y ahí, el 10 de enero del 99, se ungió a Isaac como pastor local de la iglesia. Desde el tiempo, él y yo hemos mantenido siempre una relación íntima. Nosotros no hemos tenido problemas de choque ni de nada. Que la gente dice que cómo es posible que yo podía quedarme sentado en una iglesia donde yo fui el fundador y Dios sabe lo que hace. Hoy yo tengo satisfacción, yo vengo y me siento ahí y yo le oigo el mensaje y se lo digo, público, yo estoy contigo por el mensaje que tú tienes. Si tú no predicas el evangelio que tú predicas, tú y yo no estuviéramos juntos, porque yo no oigo disparatoso. Yo no oigo a nadie hablando disparate y haciendo una teología que ni ellos le entienden. Yo no entiendo esas cosas. Yo creo en el evangelio puro y santo. El evangelio de la verdad. Yo no creo en muchas cosas que la gente dice que, bueno, allá ellos. Yo creo en el evangelio. Finalmente, Pastor Frank, ¿qué consejo tiene usted para esos ministros jóvenes y esos ministerios que han surgido y que están surgiendo en este tiempo? Ellos pueden darse el título que ellos quieran. Darse el título que ellos quieran. Pero hay una cosa, el evangelio es uno solo, no hay dos evangelios. El evangelio de ayer y el de hoy es el mismo evangelio. No podemos vivir el evangelio por lo que la gente viva ahora, sino porque el evangelio es el que transforma el hombre a la voluntad de Dios. Mi consejo al ministerio: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que está cercano, confiad en el Señor, andad en el camino del Señor. Yo creo en un Dios que bendice. Yo no enseño prosperidad. Yo enseño un Dios que bendice, que paga y da conforme a lo que usted y yo merecemos, cuando Él lo quiere hacer y como Él lo quiere hacer y en el momento que Él quiera. Yo he vivido por 48 años el evangelio y no he tenido ambición nunca. Siempre he creído que Dios hace las cosas cuando Él quiere hacerlas. Yo no tengo ningún tipo de sagacidad. No creo en el ministro sagaz. No. Usted depende de Dios. Usted depende de lo que Dios hace con usted. Y cría a sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Yo tuve 10 hijos. Todos no están sirviendo al Señor. Pero tengo 7 sirviendo al Señor. Y son ministros. Yo me gozo aquí en el altar de la iglesia. Yo veo al hijo mío más chiquito, con 17 años, tocando al Señor. Yo veo el pianista, el que dirige la música,
dirigiendo la juventud, y es un predicador, y veo el hijo mayor dirigiendo la obra. Y veo la hija mía en la iglesia, con sus nietecitos, con mi nietecito en la iglesia, sirviendo al Señor. Yo me regocijo en el Señor. Allá tengo a Blanquita que está pastoreando. Oiga, la que yo menos creía. Pero le dije, usted es hija de profeta. Usted es una mujer de Dios. Hace 5 meses que el esposo se fue y la obra se ha mantenido. La obra que ella está dirigiendo en Curazao se está manteniendo y la gente la quiere. Dios ha hecho una obra con ella, pero eso lo hace Dios. El hombre de Dios debe de mantenerse en Dios. Estamos en un tiempo en que el enemigo está tratando de tumbar primeramente al de arriba. Yo veo un ministerio negociable que están negociando. Yo veo muchos negociantes del Evangelio. Yo no creo en el Evangelio negociante. Yo creo que Dios bendice al hombre de Dios. Que Dios te llamó. Yo no me pongo, Dios me pone. Y cuando Dios te llama, Él te va a respaldar. Dios me llamó, y tengo el testimonio, porque me llamó a los 4 caminos cuando no había nadie. Y hoy hay en Macorís 5 o 6 iglesias, hijas de esta iglesia, que están progresando y están trabajando. Y veo esta iglesia que ha sufrido en carne viva los azotes del enemigo, pero yo le entregué a la iglesia con 25 o 30 miembros. Hoy la iglesia pasa a los 300 miembros. Y gente seria, gente buena, gente amable, gente mansa. Hasta el tiempo antes de la pandemia, yo estuve doctrinando a la iglesia, preparándolo para el bautismo y dando la escuela bíblica de adultos. Y yo me gozaba sirviendo al Señor a mis 76 años, sirviendo al Señor y viendo la iglesia crecer. Hoy la iglesia está creciendo. Le digo a Isaac, no deje que de la iglesia se te mal acostumbre. Dale la formación espiritual. Y lo que Dios nos da, no lo quiera. Dios te bendiga. Bueno, señores, esto fue parte de la vida y del ministerio del pastor Frank Pimentel. Estamos agradecidos de que usted esté con nosotros. Le invitamos a que pueda suscribirte a nuestro canal y pueda compartir esta publicación. Suscríbete para que siempre que tengamos nuevo contenido, pues usted pueda ser el primero en verlo. Será pues hasta la próxima entrega de este espacio, Conociendo Nuestros Líderes, órgano oficial del Ministerio Cámara de Avivamiento a las Naciones. Bendiciones.